Muy buenas noches, queridos hermanos. Como cada sábado, iniciamos a esta hora el programa de la próxima dimensión. En esta ocasión hemos querido tratar un tema sobre el que existen muchos malos entendidos, principalmente porque no siempre estudiamos lo suficiente y sobre todo reflexionamos sobre aquello que estudiamos. Y a veces damos informaciones a las personas que no siempre se corresponden con la realidad, de modo a veces que en lugar de solucionar el problema, todavía lo ponemos como más oscuro, lo encerramos en el oscurantismo, en el misticismo y la persona lleva una impresión equivocada sobre el espiritismo y sobre la doctrina espírita. El tema de este sábado es la obsesión, la afinidad y la armonía. ¿Por qué he colocado estas tres palabras? Pues muy simple, la obsesión es un problema espiritual de afinidad entre dos espíritus. La afinidad es la condición imprescindible que tiene que existir entre esos dos espíritus para que convivan y convivan esas dos mentes, a veces de modo simultáneo, como si fuese una solamente. Y la tercera cuestión que voy a abordar en el programa es la armonía espiritual que proporciona la doctrina espírita como solución, como herramienta para que esa obsesión cese y, sobre todo, lo más importante, para que cese la afinidad entre esos dos espíritus que proporciona y que provoca, que desemboca en la obsesión. Pero, ¿qué entendemos en el espiritismo por obsesión? ¿Qué es lo que se comprende en la doctrina espírita por obsesión? Bueno, nosotros si vamos al diccionario y buscamos obsesión, seguramente el mayor significado, y yo creo que el fundamental, es una obsesión, es una preocupación constante, una idea fija, preocupante, absorbedora, que apenas deja vivir a la persona. Eso es como define el diccionario la obsesión. Pero, ¿qué es la obsesión para la doctrina espírita? La obsesión en la doctrina espírita, en el espiritismo, es la influencia de un espíritu sobre otro espíritu. Existen numerosas clases de influencia. Aquella influencia perniciosa y negativa, evidentemente. Si fuese un buen espíritu, la influencia de un buen espíritu no sería una obsesión, sería una inspiración, evidentemente. Como es una influencia perniciosa, obsesiva, estamos ante una cuestión que está, aunque pretenda decirse lo contrario, está más cerca de una enfermedad, de una patología, que de la salud. Si ante una mente sana no existe obsesión, no es posible. Entonces, la obsesión se presenta sobre todo en seres, en
en espíritus, en hermanos, en hermanas, que presentamos en algún momento algún tipo de desequilibrio producido por rencor, sentimientos o pensamientos de rencor, de odio, de pena, de soledad, de intranquilidad, etcétera, etcétera. Pensamientos, en definitiva, que están fuera de la ley de Dios. Estos son los que aprovechan el obsesor para llegar a nosotros. Pero la obsesión es solo de un encarnado, de un desencarnado, o sea, de alguien que ya está en el plano espiritual, sobre alguien encarnado. Pues no, hay diversas clases de obsesión. Porque, fijaros, a veces la idea fija es de alguien que se queda en el plano espiritual sobre alguien que se ha ido de alguien que se queda en el plano físico, perdón, de un encarnado, sobre alguien que se va para el plano espiritual. Por ejemplo, las viudas, los viudos, las madres, los padres que ven partir un hijo para el plano espiritual, un marido, una esposa, y se quedan con esa fijación, con esa idea fija sobre ese ser que ha partido sobre el plano espiritual, influyendo sobre él de modo negativo si él también o ella presenta esa afinidad, también esa fijación recíproca. Tiene que ser es como un sistema que se retroalimenta, diríamos, hablando en lenguaje vulgar, la pescadilla que se muerde la cola. Es decir, como yo pienso en ti, tú piensas en mí, y como tú piensas más en mí, yo pienso más en ti, y así sucesivamente. También se dará entre desencarnados, entre espíritus que están ambos en el plano espiritual. También se dará entre un desencarnado, alguien que ya está en el plano espiritual, sobre alguien que continúa en el plano físico, que vamos a denominar reencarnado. Y también entre dos espíritus que están reencarnados. Y también vamos a encontrar la obsesión como autoobsesión, esa idea fija y enfermiza, constante, que ostenta, que presenta nuestro propio espíritu, sin que exista una segunda entidad encarnada o desencarnada que procure esa influencia. ¿Cuánto todos estamos, me preguntaba una señora que nos dirigió un correo, decía, todos estamos obsedidos, de algún modo obsesionados, de algún modo todos podemos padecer o padecemos obsesión? Pues, para ser sincera, todos, yo creo, eso es una opinión mía, claro, no tiene por qué ser verdad, Isabel, pero creo que todos en algún momento somos susceptibles de ser influenciados en mayor o menor grado por un espíritu, por otro espíritu encarnado o desencarnado. ¿Por qué digo esto? Si nosotros estamos continuamente con una preocupación, con una idea fija, que nadie nos invita a pensar en ella, nos focalizamos nuestra mente en un solo tema, en una persona o en un solo tema, vamos a estar siempre ahí dando vueltas a ese tema. Entonces se produce lo que se llama una autoobsesión, que además puede aumentar por la influencia de otras entidades que también están preocupadas por esas mismas circunstancias. En algún momento todos nos hemos encontrado preocupados en exceso por algo que ni siquiera ha sucedido, por algo que puede suceder o por algo que ya ha sucedido. Yo quisiera esta noche
llegar a vuestro corazón, a vuestra mente, a vuestro razonamiento, para que pudieseis comprender la inutilidad de estas preocupaciones que a veces hacen que no vivamos el presente. Es decir, nos preocupamos por algo que puede suceder en el futuro, pero no sabemos si va a suceder. ¿Quién sabe? Entonces yo me estoy preocupando de algo que no tengo ni idea si va a suceder, que me lo estoy yo construyendo en mi cabeza nada más, y me olvido del presente. Y entonces es posible que, si es catastrófico, eso suceda en el futuro, pero no porque tenía que suceder, sino porque yo me he olvidado de poner en el presente las variables oportunas a fin de que eso no suceda en el futuro. Por lo tanto, es inútil hasta cierto punto, y según mi humilde saber y entender, esa preocupación obsesiva por el futuro. Ni siquiera sabemos si estaremos aquí. Esa preocupación obsesiva por el pasado. Bueno, el pasado no se puede cambiar. Lo que hemos hecho, lo hemos hecho. Ya está. Se puede mitigar, se puede reformar sus consecuencias, y en eso debemos centrarnos. Del mismo modo que debemos centrarnos en el presente para, continuo y constantemente, nosotros debemos centrarnos en el presente para paliar, mitigar, reformar aquellas consecuencias de nuestras acciones malas en el pasado. Y al propio tiempo debemos concentrarnos también en el presente a fin de que para futuras jornadas terrestres o futuros días o futuras horas, como queráis decirle, nosotros estemos en las mejores condiciones, tengamos las mejores condiciones. ¿Por qué? Porque hayamos aprovechado bien el tiempo, porque hayamos practicado el bien, porque no hayamos hecho daño a nadie, sino que hayamos amado a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, esa debe de ser nuestra preocupación. Por lo tanto, obsesiones sobre acontecimientos futuros y pasados no tienen sentido. Debemos de automáticamente mudar ese tipo de pensamientos. Esa es la primera cuestión que evitará que en nosotros se acerquen hermanos espirituales tan preocupados por esas cuestiones que nosotros estamos centralizando y focalizando constante y continuamente, una obsesión. Lo mejor es mudar los pensamientos. Diréis que no se puede, sí que se puede. Y ahí tiene un papel fundamental, para mí es una herramienta fundamental, la doctrina espírita. ¿Por qué? La doctrina espírita, a través de la evangelización, entendiendo por evangelización estudio del Evangelio según el Espiritismo y sobre todo práctica del mismo en nuestra vida, hace que la persona, el encarnado, que es el que nosotros podemos tratar, que es el que nosotros podemos ayudar, rompa la afinidad con la entidad espiritual enferma. Porque mirad, si entendemos esta noche vamos a hablar principalmente porque es la explicación que nos ha pedido
Nos ha pedido un programa sobre eso nuestra seguidora Isabel. Y vamos a hablar voy a hablar principalmente de esa influencia o esa obsesión de un espíritu desencarnado sobre una persona encarnada. Muchas veces habréis oído decir, es que hay un espíritu malo que me está haciendo mucho, me está poniendo muchas zancadillas, está influyendo sobre mi vida y estoy mal, me siento mal. Tenemos que decirle a ese hermano, a esa hermana, que esa cuestión ocurre porque hay una afinidad entre los dos seres. En un primer momento, la obsesión, la influencia ocurre a través de los pensamientos. Para luego, a medida que se identifican los pensamientos enfermizos entre el obsesor y el obsedido, ir avanzando gradualmente hacia la obsesión fluídica, o sea, hacia la influencia fluídica, de modo, forma y razón que ya no es una simple obsesión, sino que pasa a ser ya una vampirización, influyéndonos en nuestra forma de comer, en nuestras costumbres, vicios como el tabaco, la bebida, etcétera, etcétera, si es que no los tenemos ya. Y gradualmente, ¿verdad? Esa influencia va aumentando. Pero va aumentando porque nosotros ofrecemos, la persona que está encarnada, ofrece campo o un caldo de cultivo para entendernos mejor, estupendo para esa obsesión perjudicial y perniciosa. Por lo tanto, ¿hay remedio? Nos pregunta Isabel. Claro que lo hay, Isabel. Claro que hay remedio. Primero, mudar nuestros pensamientos. Estoy muy triste, estoy muy sola. ¿Estás triste? Porque tú quieres. Busca una lectura constructiva. Los libros espíritas, la literatura espírita, se sitúa, queridos hermanos, entre las lecturas que más nos ayudan, que más nos elevan espiritualmente. Y ese hecho, cuando tengamos un pensamiento de tristeza, de odio, de rencor, debemos de cambiarlo por el sentimiento fraterno cristiano correspondiente. Es decir, si yo tengo odio, si yo tengo rencor con alguien o sobre alguien, debo mudar ese pensamiento, porque si no, ese odio y ese rencor me identificará, me afinizará, me unirá, para que nos entendamos, con hermanos y hermanas que hay en el plano espiritual y que tienen esos mismos sentimientos. Y entonces ahí va a empezar un sistema de retroalimentación que irá aumentando y llegará un momento que mis pensamientos y los de esos seres se van a identificar en uno. Con frecuencia, muchas personas relatan en casos de criminalidad cómo no comprenden cómo han podido hacer, cómo han podido matar, cómo han podido cometer ese crimen, que no se lo explican, ellas mismas no se lo creen. Claro, siempre habrá quien diga, hombre, claro, ¿qué nos va a decir? Ni tanto. Realmente es así porque, fijaros, cuando nosotros emitimos un pensamiento, ese pensamiento es energía.
Esa energía no se destruye y se une a energías que vibran en el mismo plano físico. Entonces, uniéndose esas energías, se retroalimentan, aumentan. Yo no sé si vosotros os acordáis cuando en física estudiábamos las fuerzas, ¿os acordáis? Algo tan básico, ¿no? Como cuando queremos empujar algo, por ejemplo, queremos empujar un objeto fijo que pesa 200 kilos y tratamos de empujarlo nosotros solos, evidentemente no lo vamos a conseguir, pero si nos unimos 20 personas y a esas 20 personas se unen otras 100 personas y todas empujando en la misma dirección y mismo sentido, vamos a conseguir moverlo, lo que no consigue una sola. Es decir, la fuerza total es el sumatorio de las distintas fuerzas dirigidas en la misma dirección y sentido. Porque si van en la misma dirección y sentidos contrarios, no se suman las fuerzas. Se suman las que van en el mismo sentido. Por las que van en sentido contrario, lo que se hace es una diferencia, una resta. Ahí podéis comprender, con esa simple cuestión de la física, podéis comprender por qué cuando yo tengo un pensamiento de alegría, de amor, de fraternidad, de esperanza, de fe, no va a ser posible que me una con una entidad que tiene pensamientos de rencor, de odio, de antifraternos, de vicio, de viciación, de sexo, de tabaquismo, de drogadicción, de alcoholismo. Es imposible que se identifique con alguien que no usa ni tabaco, ni alcohol, ni drogas, ni está, diríamos, ni es un esclavo del sexo, ni de ninguna otra viciación. Entonces, es imposible que se unan esas dos mentes. Ahora bien, si yo soy una persona que soy una esclava de las prácticas, de prácticas sexuales aberrantes, evidentemente mi pensamiento se va a unir con muchísima facilidad con otras mentes que piensen de ese mismo modo, estén encarnadas o desencarnadas. Por eso decimos nosotros, ay, fíjate qué casualidad, me encontré con una señora en el autobús, pues fíjate que es dada, que piensa, que fíjate, pues cree también en los espíritus, por no sé qué, por no sé cuánto. ¿Por qué ocurren esas cosas? ¿Por casualidad? Pues no ocurre por casualidad, y sí por causalidad. ¿Por qué? Porque nosotros, sin quererlo, sin nosotros ser conscientes de ello, hay algo que nos repele cuando hay cerca de nosotros una persona que no se afiniza en nada con nuestra forma de ver la vida. Hay como si hubiese una valla, un muro. Nosotros no sabemos muy bien por qué es eso, porque nuestros pensamientos nos rodean continuamente, formando lo que en muchas culturas denominan aura, que nosotros no le denominamos aura, sino que es una proyección del cuerpo espiritual, que lógicamente al ser electromagnético no se circunscribe al cuerpo físico, le sobrepasa. Entonces, es por ese motivo que nuestro cuerpo espiritual, que sobrepasa al físico, se tropieza
por así decirlo, por utilizar alguna expresión, con otro cuerpo espiritual que no vibra en una dimensión física totalmente distinta a la nuestra, o bien no nos enteramos de su existencia, o si nos enteramos es para darnos un repelús, un estremecimiento. Esto creo que se comprende perfectamente. Es más, nosotros cuando vamos a una reunión social, a cualquier sitio, ¿no? Nosotros ¿con quién vamos? Con nuestros amigos. Yo no conozco a nadie que para salir de fiesta, cuidado que puede haberlo, que no lo conozca yo no significa que no pueda haberlo, pero yo no conozco a nadie que para ir de fiesta escoja a sus enemigos, a personas con las que se lleva mal, sino todo lo contrario. Nosotros para ir de fiesta, para pasar un rato agradable, un día agradable, para ir de merienda al campo, para ir a visitar una ciudad, etcétera, etcétera, nosotros no nos vamos con personas con las que no nos cruzamos la palabra o que el cruzamiento de palabras es forzado, sino todo lo contrario. Vamos con personas que son afines a nosotros. Por lo tanto, no tiene nada de extraño que nuestras amistades en el plano espiritual se identifiquen también con nuestra forma de ver la vida. Es como si vamos al óptico y queremos unas gafas para el verano. Y pues unos las prefieren de tono azul, otros de tono verde, otras marrón, otras personas las prefieren negras, otras amarillas, otro rojo. Cada uno elige el tono del cristal con el que más le gusta ver, con el color con el que ve la vida. Hay quien le gusta ver la vida en tono rosa. Hay quien no quiere ni rosa, ni azul, ni verde, ni negro. Como es, punto. Hay quien le gusta ver la vida desde un cristal marrón, otro desde otro negro, y así por delante. Pues cada uno en nuestro día a día, sin nosotros ser conscientes de ello, tenemos nuestras compañías espirituales. Saulo de Tarso, que luego fue llamado por la Iglesia Católica San Pablo, nosotros no vamos a entrar en las cuestiones de los santos, yo las respeto mucho, pero no vamos a entrar en ellas. El caso es que el apóstol de los gentiles decía en una de sus célebres cartas que nadie está solo, cada uno tenemos nuestras compañías. ¿Y quiénes son esas compañías? Pues esas compañías son los espíritus que se afinizan con nuestra forma de ser. Por lo tanto, queridos hermanos, querida hermana Isabel, que nos ha pedido este tema en el día de hoy, tiene solución la obsesión. No es incierto que un espíritu pueda influir en nosotros si no hay una afinidad entre nosotros. Es imposible. Inclusive por una cuestión física. Aceite y agua no son miscibles. Aceite con aceite sí. Agua con agua también, pero aceite con agua, imposible. Esta misma imposibilidad tendrán nuestros hermanos espirituales
con pensamientos enfermizos de rencor, de odio, si en nosotros, si en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, no hay odio, rencor, etc. Es imposible la identificación. Es imposible la afinidad. ¿Podrán estar ahí? Sí, pueden estar. Y de hecho, fijaros que en la codificación espírita, cuando se habla de la influencia y de la obsesión, los espíritus superiores ponen a Allan Kardec un ejemplo muy bueno. Y le dicen que claro que sí, que pueden estar ahí, que están acechando como el gato acecha al ratón, esperando una oportunidad. Que nosotros tengamos un pensamiento que se identifique con el de ellos y entonces ahí es por donde entra. Por eso Jesús, cuando estuvo entre nosotros, nos pidió dos cosas, entre otras muchas, pero una de ellas fue orad y vigilad. Vigilar nuestros pensamientos, porque si nosotros dejamos entrar en nuestra mente un solo pensamiento que esté fuera de las leyes de amor que gobiernan el universo, nos preparamos a afinizarnos con cientos de miles de millones de trillones de espíritus que hay en el plano físico y en el plano espiritual que se van a identificar con ese pensamiento y que por ahí van a entrar. Y por ahí podemos dar entrada y dar lugar a un pensamiento o a una terrible situación de obsesión espiritual. Por esto no estamos diciendo nada raro. De toda la vida se ha dicho, aquí, en la tierra, en el plano físico, que dime con quién andas y yo te diré quién eres. Esto no lo hemos inventado los espíritas. Esto ya estaba. Dime con quién andas y yo te diré quién eres. Cuando se habla de educación y pedagogía, se habla de la educación de los niños y de los jóvenes, adolescentes sobre todo, los propios pedagogos y los psicólogos hablan de la importancia que tienen las compañías que elige un adolescente, porque influyen, al final influyen, un día, otro día, otro día, otro día, y al final, si nos dejamos influir, terminamos haciendo aquello que no queríamos en un principio. Por lo tanto, cuidado con los malos pensamientos, cuidado con los pensamientos antifraternos. ¿Y solución? Solución es, como siempre, la evangelización. Acudir al centro espírita y recibir un tratamiento. El tratamiento para la obsesión es bien simple. A través de la evangelización, reforma íntima, un cambio interior que haga que esa afinidad con la entidad espiritual enfermiza se rompa, armonizándonos espiritualmente. Por eso utilicé la palabra armonización. Armonía es equilibrio, es esperanza, es alegría, y esa armonización es una consecuencia que se produce en nosotros, un cambio que se produce en nosotros cuando hacemos esos cursos de doctrina espírita, de evangelio según el espiritismo, de estudio y educación de la mediunidad, y llevamos a nuestro día a día esos principios evangélicos. Diréis, entonces hay que ser perfectos. No, pero como decía Jesús, sed perfectos pues como vuestro Padre es perfecto. Tenemos que tratar todos los días, sin aburrirnos nunca, sin desesperarnos, de ser
lo más perfectos que podamos cada día. Y solo así lograremos esa armonía, ese equilibrio que hará que las entidades espirituales encarnadas o desencarnadas pueden estar a nuestro lado, pero nosotros no tenemos nada que ver con ellas, estamos equilibrados, armónicos y no tenemos ningún pensamiento que se afinice con ellos, y no podrá establecerse una comunicación. Es como si es como si esa entidad estuviera marcando el prefijo 91 para llamar a Asturias. ¿Va a conseguir llamar? No, porque el 91 es de Madrid. Pues en esto ocurre lo mismo. Para que la entidad nos lleguen sus pensamientos, los prefijos de la entidad y los nuestros tienen que ser los mismos. Si la entidad marca el prefijo de Madrid y nosotros andamos por Asturias, allá por los Montes Cántabros, no va a ser posible. Ahora, si marca los de Madrid y resulta que nosotros estamos en el Manzanares, pues sí. Sí. Ahí sí. Por lo tanto, insisto, no para hacer nuevos adeptos ni nuevos espíritas, y se trata de solucionar la cuestión de la obsesión espiritual e insistimos en que la doctrina espírita se erige como una de los más grandes instrumentos, de las más grandes herramientas, por cierto que gratuitas, que podemos encontrar a nuestra disposición para salir de esa influencia perniciosa. ¿Cómo notamos, decía Isabel, cómo notamos si estamos bajo una obsesión? Pues, hombre, verás, se puede notar de muchas maneras, pero hay que analizarse. Como decía Jesús, conócete a ti mismo. Hay que cada día, antes de acostarse, dar un repaso a todo nuestro día. Si la mayor parte de nuestros pensamientos han estado cerca del odio, del rencor, de la tristeza, de la soledad, de la maledicencia, de la calumnia, de todos esos sentimientos y pensamientos fuera de la ley de Dios y del amor, si no estamos obsedidos u obsesionados, no tardaremos en estarlo. Entonces, el remedio hay que ponerse, porque la obsesión es una consecuencia de nuestro estado mental, no al revés. Nuestro estado mental no es consecuencia de la obsesión. Pensad y meditad esto que acabo de deciros. La obsesión es consecuencia del estado mental que presentamos cada uno de nosotros. No es verdad que el estado mental nuestro sea consecuencia de la obsesión. Entonces, si tenemos juicio suficiente, si todavía nos damos cuenta de que nuestros pensamientos están todo el día o la mayor parte del día más cerca de las sombras que de la luz, el remedio es fácil. Más luz, está muy cara, diréis vosotros, no importa, más luz, me refiero a más evangelización, más principios crísticos, más principios cristianos. Así evitaremos la obsesión. Entonces, nuestra amiga acudió a un centro
no importa. Y alguien le explicó que la obsesión no tenía, cuando era de un espíritu muy pertinaz y muy poderoso y muy no sé qué, que no tenía remedio. No, esto no funciona así, querida amiga. La responsabilidad es siempre del encarnado, no del desencarnado. El desencarnado siembra. Y recordémonos de la palabra del sembrador en el sentido contrario. O sea, sí, el obsesor puede sembrar ideas, pero si esas ideas no encuentran caldo de cultivo adecuado en nuestra mente, en nuestros sentimientos y pensamientos, esa sembradura, esa sementeira, como decimos en Galicia, cae entre las piedras y no va a salir. Ahora, si nuestra mente nuestro estado mental ofrece un excelente caldo de cultivo para esas ideas que el obsesor siembra, ahí ya el problema pasa a ser nuestro, no del obsesor. Como veis, la responsabilidad siempre es nuestra, que ofrecemos caldo de cultivo para ideas antifraternas, ideas alejadas del amor fraternal que rige el universo y los universos. Entonces, seamos sinceros, seamos honestos y examinémonos. No existe efecto sin causa. ¿Por qué tengo pensamientos tan terribles? ¿Por qué tengo pensamientos de tanto odio, de tanto rencor? Porque no estoy haciendo las cosas bien. No porque tenga un espíritu malo cerca, sino porque yo más bien soy un espíritu malo. Entonces lo que tengo que hacer es tornarme mejor. Esa es la realidad. ¿Qué ocurre? Que podemos ponerle paños calientes, ya se hará, ya se cambiará, no. Por ese camino no vamos a conseguir nada. Mirad, toda construcción es fruto del trabajo, abnegación y sacrificio. No me cansaré nunca de repetir siempre lo mismo, porque es que es siempre lo mismo en cualquier cosa. Trabajo, abnegación y sacrificio. Por lo tanto, si no haces nada, nada vas a obtener. Si no te sacrificas nada, nada vas a obtener. Si nada trabajas contigo misma, nada vas a obtener. No es cuestión del tiempo. Dicen, pues es cuestión del tiempo. No. Ya los espíritus superiores, decía Allan Kardec, la codificación espírita, que hay seres que van de la tumba a la cuna y de la cuna a la tumba y siguen repitiendo los mismos errores y seguimos repitiendo los mismos errores. Pero no es cuestión de tiempo. Sin embargo, otros espíritus emplean bien el tiempo y no repiten los errores. ¿Por qué? Porque emplean bien el tiempo. Entonces, cuidado. El tiempo es tiempo, no es otra cosa. Si nosotros queremos modificar los paisajes, las circunstancias nuestras con el tiempo, tenemos que trabajo, abnegación y sacrificio con nosotros mismos. Nosotros no podemos cambiar a nadie. Eso de salvar, no, nosotros no podemos salvar a nadie. Tan solo podemos salvarnos a nosotros mismos. O sea, si entendemos por salvar, elevarnos moralmente. ¿Cómo? A través de la práctica de la virtud, está claro. Eso lo sabemos todos. Y no es una cuestión de tiempo, es una cuestión de voluntad, determinación, trabajo y
y disciplina con nuestro propio espíritu. Hay que disciplinar el espíritu. No hay que dejarlo ir a donde él quiera. No. Nosotros tenemos que disciplinar nuestro espíritu, no el de los demás. Nosotros habitualmente ponemos mucha disciplina a los demás. Eso es un acto criminal, no tenemos derecho. Nosotros solo tenemos derecho a disciplinar nuestro espíritu. El de los demás es cosa suya. Tan solo si hacen daño, entonces para eso están las leyes y los tribunales para aplicarles el correctivo oportuno. Nada más, se nos acaba el tiempo del programa. Nos han quedado muchas cosas en el tintero, pero seguimos hablando a lo largo de estos programas de la obsesión, tratando, pues en sucesivos programas, hoy lo hemos hecho como muy general, ¿no?, para contestar a esta amiga que estaba un poco preocupada porque alguien le dijo que estaba obsedida y además que eso no tenía remedio. En fin, sin comentarios. Tiene remedio. Y el remedio ni siquiera es necesario ir a un centro espírita. Se le puede poner uno mismo. ¿Cómo? Porque no todos tenemos un centro espírita en nuestra ciudad, ni todos tenemos internet. Y entonces esas personas que quedan a la voluntad de los obsesores, eso no es verdad. Cualquiera que consiga los libros de la codificación espírita, principalmente el libro de los espíritus y el Evangelio según el espiritismo, sobre todo este último, pues leyendo un trozo de ese libro cada día del Evangelio según el espiritismo y meditando y reflexionando sobre esa lectura y tratando de llevarla a su vida, se acaba la obsesión. Mirad qué fácil. Ahora, claro, lo difícil es llevar todo lo que dice ese libro, el Evangelio según el espiritismo, a nuestra vida. Pero se puede hacer, ¿eh? Se puede hacer. Si fuésemos tan teimudos, tan voluntariosos, tuviésemos tanta voluntad de practicar el bien como tenemos de practicar el mal, os aseguro que seríamos auténticos santos a estas alturas. Entonces, vamos a hacer una cosa, vamos a ser tan voluntariosos, vamos a ser tan insistentes con nosotros mismos en la práctica del bien como tenemos en la práctica del mal. Y ya veréis cómo no hay más obsesiones. Nada más, cualquier pregunta sobre este tema o sobre cualquier otro, podéis dirigirla a nuestro centro y, tal y como ha hecho Isabel, pedir un tema sobre el cual le interesaba que versara el programa de la próxima dimensión, y aquí lo hemos hecho. Nada más, abrazos a vuestro corazón y espero veros el próximo sábado de nuevo.